ensaladas son lo peor que puede pasar en esta vida porque no llenan, saben a papel, son horribles. Las ensaladas son horribles, no saben a nada, toda lechuga, queso y conejo, ¿o qué? Las ensaladas son horribles, es mejor comerse una hamburguesa, preferible pedir una pizza, porque realmente las ensaladas pues son verduras, saben a agua, ¿no? Ensaladas, no, son súper aburridas. ¿Quién quiere comer eso? Me gustan las ensaladas, no son tan malas como la gente cree. Por lo que vemos, las personas tienen una idea muy mala acerca de las ensaladas, pero es nuestro trabajo demostrarles lo contrario. Veamos nuestra segunda receta en la que les enseñaremos una ensalada deliciosa y muy nutritiva que les puede gustar a todos. Para nuestra segunda receta vamos a hacer una deliciosa ensalada y muy nutritiva. Esta va a tener muchísima proteína ya que vamos a usar kale, que es una lechuga muy conocida por su proteína, semillas de cáñamo que tienen mucho omega 3 y 6 y también quinoa que tiene mucha fibra, proteína y además vamos a usar golden berries que tienen mucha vitamina C y una manzana. Y para aderezarlo nosotros escogimos un aderezo de mango orgánico con chile habanero. Lo primero que vamos a hacer es vaciar nuestra lechuga en el bowl. Después vaciamos media taza de semilla de cáñamo, media taza de quinoa y arándanos al gusto. Cortamos nuestra manzana en trozos pequeños. Y una vez lista, la vaciamos a nuestra ensalada. Por último, agregamos aderezo al gusto. Yo la recomiendo de 1 a 2 cucharaditas para que no se pierda el sabor de nuestras ricas semillas. ¿Vieron? Fácil, nutritiva y deliciosa. Y ahora ya no tienes más pretextos para decirle que no a una ensalada.